No se lo pierda, los dejo con nuestro amigo Dani Ramírez. Hola, ¿qué tal amigos de la Iglesia Príncipe de Paz? Soy Daniel Ramírez y para mí es un gusto estar con ustedes en este día para compartirles un mensaje muy importante acerca de qué es Jesús. Jesús es esperanza y los versículos que voy a leer a continuación tienen mucho que ver y mucha aplicación para cada uno de nosotros y espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Y quiero que me acompañes, quiero que vayas conmigo al Evangelio escrito por Lucas y vamos al capítulo 24, versículo 13, donde nos narra la historia de dos personas que iban caminando, dos personas que iban en el camino, así como tú y yo vamos en el camino de esta vida, y de repente les sucede un encuentro muy particular con Jesús. Y mi deseo para esta mañana, para esta tarde o en el momento en el que tú estés viendo este video, mi deseo es que tú también llegues a tener un encuentro con Jesús tal cual lo tuvieron estas dos personas. Fue un encuentro muy particular como no lo ha tenido o como no lo tuvo ningún discípulo en su momento. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, versículo 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Nota lo primero y vamos a ir versículo por versículo porque es bastante interesante lo que la palabra de Dios nos muestra. Primero lo que nos dice es, iban a una distancia de unos 11 kilómetros. Yo estuve buscando en Google Maps, 11-12 kilómetros se recorren aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas, dependiendo de la zona donde estés. Pero imagínate, estas dos personas iban aquel día caminando durante 3 horas de distancia de Jerusalén hacia su pueblo natal, hacia ese pueblo donde ellos acostumbraban a vivir, y ese pueblo se llama Emaús. Y dice la palabra, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. ¿Qué cosas habían sucedido? Es muy fácil. La crucifixión y muerte de Jesús. Eso era el contexto, eran las cosas de las cuales estaban hablando. Entonces ellos iban el día domingo de regreso a Emaús, de regreso a su hogar, de regreso a donde siempre habían estado, e iban platicando acerca de esas cosas. ¿Cómo puede ser posible que hayan crucificado a Jesús, que hayan dado muerte a Jesús, si se supone que él era el Mesías que iba a salvar al pueblo? Al pueblo judío. Entonces dice la palabra de Dios que ellos iban caminando 2-3 horas. Tú tienes que platicar con alguien esas 2 o 3 horas. Iban caminando y de repente, fíjate bien lo que dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Es muy importante este verso. De repente ellos van caminando, van cabizbajos, van pensando acerca de los sucesos de los últimos días, iban intercambiando opiniones. ¿Tú qué viste? ¿Yo qué vi? ¿Qué piensas? ¿Nos engañaron? ¿Jesús no era quien decía ser? Y de repente Jesús se acerca con ellos y empieza a caminar junto a ellos. Versículo 16, pero Dios impidió que lo reconocieran. Y Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Mucha atención con estos versículos porque encierran una gran carga emotiva como la que tú y yo solemos tener en momentos importantes de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Jesús les pregunta, oigan, ¿de qué cosas vienen discutiendo tan profundamente? O sea, vaya, su discusión, su plática, su conversación era ya tan intensa acerca de lo que había pasado que Jesús le dice, oye, ¿de qué hablan con tanta intensidad? Y entonces dice, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Yo no sé cuántas veces tú has visto a una persona con el rostro cargado de tristeza. ¿Cómo se ve una persona que está abrumada? ¿Cómo se ve una persona que está frustrada? ¿Cómo se ve una persona que acaba de sufrir una pérdida? ¿Cómo se ve una persona que acaba de perder su empleo? ¿Cómo se ve una persona que acaba de perder un hijo? ¿Cómo se ve a alguien que acaba de perder a sus padres? La Biblia dice que estas dos personas iban caminando, iban decepcionados e iban con la mirada cabizbaja, iban la mirada llena o cargada de tristeza. Versículo 18 dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en todo Jerusalén que no oyó nada de las cosas que han sucedido en los últimos días. O sea, es imposible que no sepas. ¿Cómo es que no sabes qué sucedió en los últimos días? Versículo 19, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. No sé, Jesús tenía sentido del humor, cuál era el sentido de la pregunta, pero a ver, platíquenme, ¿de qué cosas están hablando? ¿De qué cosas está hablando la gente? Y entonces ellos respondieron, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo.
Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Fíjate muy bien, ellos empiezan a narrar en ese lapso de 3 horas, empiezan a narrarle a esta persona que se les acaba de unir en el camino. Ellos no saben que es Jesús. Y le empiezan a contar todas las historias de lo que pasó. Y sobre todo le empiezan a contar la perspectiva que ellos tenían. Nosotros pensábamos, nosotros creíamos, nuestra expectativa es que Él iba a hacer esto, que Él era esto. Nuestra expectativa, nuestra esperanza era esto, pero resulta que no. Y entonces iban platicando con este personaje que se acerca junto a ellos. Le contaron la historia y dice el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. ¿De qué tienes esperanza tú? ¿De qué has perdido la esperanza? ¿Has perdido la esperanza de encontrar a alguien? ¿Has perdido la esperanza de encontrar un empleo mejor? ¿Has perdido la esperanza de reconciliarte con alguien? ¿Has perdido la esperanza de regresar a un lugar donde antes estabas? ¿De qué has perdido la esperanza? Porque estas personas estaban justamente en ese momento de frustración, estaban viviendo ese momento de decepción y ese momento de tristeza, que en resumen es un momento de duelo. El duelo significa pérdida, así como cuando perdemos un ser querido pasamos por un proceso de duelo, un proceso de aceptación. Lo mismo pasa con todas nuestras áreas de la vida donde tenemos alguna pérdida y sufrimos alguna decepción. Y lo que ellos dicen es muy claro, nosotros teníamos la esperanza de que. Quizá tú en este momento, quizá el día de hoy estás pasando por ese mismo proceso y estás diciendo, yo tenía la esperanza de que me fueran a contratar, yo tenía la esperanza de que mi hijo regresara, yo tenía la esperanza de que esto sucediera. Tal vez te estás identificando con estos discípulos. Dice el versículo 22, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana, domingo, temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles que les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Para nosotros ahora que conocemos la historia es muy fácil sentirlo de una manera positiva. Sin embargo, para ellos es ¿qué noticias son estas? O sea, ¿cómo que un hombre se levanta de la muerte? Vamos a verificarlo, pero cuando fuimos ahí no estaba su cuerpo. Eran momentos, eran horas de confusión de, oigan, ¿realmente sucedió? ¿Realmente sucedió? ¿Se robaron el cuerpo? Vaya, los dimes y diretes comenzaron por aquí y por allá y ellos estaban totalmente confundidos. Lo único que sabemos es que tenían tristeza y que iban de regreso a su pueblo. Dice así, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Jesús hace referencia a las Escrituras. Versículo 26. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Fíjate qué interesante. En el principio del camino ellos van caminando y van platicando. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús les recuerda la historia. Jesús les recuerda, dice aquí la palabra de Dios, que les recordó desde los escritos de Moisés hacia todos los profetas. Lo que hace Jesús para empezar a recobrar la esperanza de estas personas es recordarles lo que Él dijo y recordarles lo que Él hizo. Si tú y yo queremos salir de esa zona de desesperanza, de esa zona de decepción, de esa zona de frustración, tenemos que empezar a recordar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y por ello te invito a que estés constantemente conectándote, porque no es algo que pasa desapercibido. Me perdí una reunión, me perdí una enseñanza, me perdí un mensaje. No, te estás perdiendo de esas historias que nos hacen tener la esperanza puesta en Jesús. Fíjate bien, dice la palabra de Dios, para entonces, versículo 28, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces Él los acompañó a su casa. Fíjate bien, qué maravilloso es Jesús que toma en cuenta todo lo que vivimos como seres humanos. Jesús les habla con gran denuedo de la palabra de Dios, les habla de una manera tan fluida que ellos quedan encantados de cómo Él hablaba, de cómo se expresaba y de cómo les enseñaba.
acerca de las escrituras y acerca de las historias que vivió el pueblo y las historias acerca de los profetas, que cuando llega el punto de, pues ya llegamos aquí, ahí nos vemos, Jesús hace como que se vaya y ellos le suplican, le dicen, espérate, quédate, ya es tarde, ¿por qué no te quedas? Vamos a cenar, vamos a sentarnos a la mesa, síguenos platicando. Ellos no sabían que era Jesús. Sin embargo, dice el versículo 30, y aquí es donde quiero que concentres toda tu atención. Versículo 30, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. Fíjate muy bien. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Wow, yo no sé, pero a mí me emocionan estos 3 versículos porque nos hablan acerca de cómo Jesús opera de unas maneras inimaginables, de cómo nuestro Señor Jesús opera de unas maneras, de unas formas en las cuales nosotros no lo esperamos. Y me llama mucho la atención acerca de cómo los ojos de estos discípulos fueron abiertos. ¿Cómo fueron abiertos? ¿En qué momento fueron abiertos? La palabra de Dios nos dice que cuando se sentaron a la mesa a comer, Jesús tomó el pan. ¿Qué pasa cuando toman el pan? Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pero lo que sucede, hay una escena muy impactante que a mí me quebró el corazón, y es la escena donde empieza a cruzar algunas, dos escenas. La primera es cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena, y la segunda es cuando Jesús está crucificado y van a levantar la cruz para ponerla en pie. Entonces esas 2 escenas se van cruzando, y entonces cuando Jesús está con sus discípulos tomando la última cena, Él toma el pan con las 2 manos y lo va a bendecir, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Toma el pan con las 2 manos y lo que hace es levanta el pan. Y entonces el director decidió que en ese momento, mientras él levanta el pan, la cruz se está levantando para ponerse en pie. Es una escena bastante fuerte, bastante emocionante, bastante emotiva, pero nos habla acerca de cómo Jesús está repitiendo el mismo patrón con los discípulos de Emaús. Lo que hace es que se sientan a comer, se sientan los 3 a la mesa, y dice la palabra de Dios que justo en el momento en el que él toma el pan y lo bendice, en ese momento los ojos de los discípulos son abiertos. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús levanta el pan? Jesús lleva su túnica, Jesús está vestido, está cubierto con los brazos y los pies. Entonces cuando Él hace esto, sus manos son descubiertas. Cuando sus manos son descubiertas, ¿qué es lo que ven los discípulos de Emaús? Les ven las manos y le ven los hoyos en las manos, los hoyos de los clavos con los cuales fue crucificado. Entonces, en ese momento es cuando dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos. Y no solamente eso, sino que en ese momento Jesús desapareció. Fíjate qué impactante, qué historia tan espectacular nos muestra la palabra de Dios, que en ese momento, imagínate que tienes una carga emotiva muy fuerte de tristeza, frustración, decepción, de angustia o de preocupación o de desconcierto, porque no saben si Jesús se robaron el cuerpo, realmente resucitó o qué pasó. Lo que sí sabemos es que también ellos estaban emocionados porque porque este hombre había aparecido ahí con ellos y les hablaba acerca de las historias de la palabra. Y lo que sucede es que cuando ellos ven las heridas, sus ojos son abiertos y Jesús desaparece. Es una de las historias que a mí me impactan más de la palabra de Dios, porque no solamente termina ahí. Dice aquí, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Versículo 33. En menos de 1 hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Wow, a mí me impacta mucho esta palabra porque dice que en menos de 1 hora estaban de regreso. Quiere decir que ellos se levantaron de la mesa y corrieron de regreso a Jerusalén. No voy a estar en mi mismo pueblo donde crecí y nací. Voy a regresar donde estaba el maestro. Voy a regresar a escuchar las enseñanzas del maestro. Voy a seguir al maestro donde quiera que esté. No perdieron tiempo. Corrieron 3 veces más rápido de lo que habían llegado a Emaús. ¿Por qué? Porque habían tenido un encuentro con Jesús, quien les da esperanza. Y ese es mi mensaje para ti el día de hoy. Yo no sé si tú has estado caminando por este camino y Jesús ha estado caminando junto a ti, contigo, y no te has dado cuenta.
Si así ha sido, la petición para ti y la oración para ti en este día es: Señor, abre mis ojos, permíteme verte, permíteme ver cómo estás actuando, permíteme escuchar tu palabra, permíteme leer tu palabra, permíteme disfrutar tu palabra, porque yo quiero que mis ojos sean abiertos para poderte ver. Que esa sea tu oración, porque en el momento en el que Dios abre nuestros ojos, seremos capaces de ver que Él siempre ha estado con nosotros y que Él representa esperanza para quien no la tenía. La palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor es el Rey de los regresos. Es decir, cuando parecía que todo estaba perdido, de repente pregúntale a Moisés, pregúntale a José, pregúntale a Gedeón, pregúntale a Josué, pregúntale a David, pregúntale a los profetas. Cuando parece que todo está perdido, llega la esperanza que representa nuestro Señor y nos levanta, tal cual hizo con estos discípulos. Entonces, esa es mi oración para ti en este día. Quiero que por favor cierres tus ojos y que dediques unas palabras al Señor y que le digas: Señor, yo quiero que tal cual en ese momento en el que tú bendijiste el pan y lo partiste y los ojos de estos discípulos fueron revelados, así hazlo conmigo, Señor, que a través de tu palabra pueda encontrar esperanza, que a través de tu palabra pueda encontrar aquella fe que dejé de tener en algún momento, porque mi propósito es no estar aquí en esta zona de confort, mi propósito no es estar aquí a donde siempre estuve en Emaús, mi propósito es estar en Jerusalén, al lado del Maestro, escuchando al Maestro y siguiendo sus pasos. Ese es el deseo de mi corazón en el nombre de Jesús. Amigos, les doy muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que de verdad sus ojos hayan sido abiertos y continúen siguiendo los pasos del Maestro. Que Dios les bendiga.